Bueno, uno de los temas que abordó el general Julio Londoño Londoño y que es uno de los más interesantes es sin duda el problema de la geografía y la política que él describe acerca del destino de Sudamérica. De hecho, en su libro Sudamérica o la geografía como destino, él aborda este tema de forma sistemática y sobre todo en un capítulo que lleva ese título de Geografía y Política, donde explica, digámoslo así, las contraposiciones y las diferencias históricas, geográficas y políticas que configuran el continente, pues el continente sudamericano, que se divide en una parte norte y una parte sur. Estas diferencias históricas que se fueron formando desde la época de la independencia se han venido, por así decirlo, agravando en la medida en que se ha ido produciendo las diferentes transformaciones políticas y sociales que en el transcurso del siglo XX y XXI han dado origen pues a las diferencias que se establecen entre todas. Sin embargo, el general Julio Londoño Londoño sobre todo se basa en un aspecto geográfico que explora, por así decirlo, o geopolítico que explora el nacimiento de estas diferencias. La primera diferencia que existe entre el norte de Sudamérica y el sur de Sudamérica tiene que ver con la historia y con los próceres de la independencia, especialmente porque el bolivariano, pues Bolívar en el norte y San Martín en el sur tenían ideas muy diferentes acerca del futuro de las independencias. Por lo poco que nosotros sabemos de la correspondencia que tuvieron y de las pocas cosas que se dijo, de la larga entrevista que ambos próceres del norte y del sur tuvieron en Guayaquil, sabemos que no tenían muy, pues que tenían realmente muy pocas ideas en común. La independencia en ese sentido llevó dos caminos completamente diferentes que produjeron, digámoslo así, dos bloques completamente distintos. Esto se ha ido mostrando en las diferentes transformaciones históricas. Primero, por los intentos regionales, por ejemplo, tanto en el norte como el sur, de diferentes países por hegemonizar la pues, o sea, digamos así, la política de toda la región. Venezuela, por un lado, Argentina por el otro, han sido competidores históricos de ser los hegemones, digamos, del continente en diferentes momentos de la historia. Pues, o sea, por ejemplo, Argentina con la fundación del Mercosur o Venezuela con la fundación de la CELAC en diferentes momentos de la historia han marcado, digamos, hitos distintos de lo que sería, por así decirlo, la transformación histórica pues, o sea, la transformación o intentos de lanzarse como principales actores hegemónicos. La segunda diferencia tiene que ver con el carácter, digamos, lo así étnico, etnosociológico, incluso en las teorías del propio general en su época racial, que marcan el norte y el sur. El norte, por ejemplo, está compuesto por la base nativa de acá, que es la mezcla entre el español y el indio, junto con el africano, que conforman, digámoslo así, el caldo real de la raza cósmica latinoamericana, mientras que en el sur el proceso de blanqueamiento fuerte que ha sufrido la Argentina debido a la inmigración europea, española, italiana, ha sido brutal, o sea, ha sido bastante fuerte y eso ha descaracterizado en gran parte, digamos, la forma de esos pueblos. Otro de los, pues el tercer elemento que el general Julio Londoño Londoño trae a colación es el problema de la geografía y del clima, sobre todo del clima, que tiene que ver con el hecho de que el norte de Sudamérica es un territorio completamente tropical al estar ubicado en la franja del Ecuador, produce frutas y verduras que no se encuentran, por ejemplo, en los climas del norte, pues sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y que constantemente los países pues, o sea, los países que pertenecen a esas dos zonas del Atlántico Norte intentan constantemente comprarle
a los países pues a los países del norte de Sudamérica. Por otro lado, es muy diferente la esencia de pues de la parte sur del continente, debido a factores climáticos. ¿Por qué? Porque los factores climáticos de América, pues de la Patagonia y de las partes que van desde el sur del Brasil, toda la parte del sur del río Bravo, pasando por Uruguay, Paraguay y llegando a Argentina, el clima es completamente distinto. De hecho, es estival y tiene estaciones más o menos parecidas a las del norte. Gran parte de las cosechas y elementos que se dan en América del Norte o en Europa pueden ser cultivados fácilmente y bajo un clima bastante benigno en el sur del continente. Eh, por lo que el intercambio por lo que el sur del continente compite tanto con Norteamérica como con Europa en el intercambio de productos con el norte del continente, pues, o sea, por el intercambio de productos del norte de Sudamérica, debido pues a las diferencias que hay, pues porque los productos tropicales no se dan en el sur del continente, mientras que los mismos productos que se dan en Europa y en Estados Unidos se pueden producir pues en la zona después del trópico de Capricornio de América, pues de la parte sur de Sudamérica. Como sea, estas transformaciones también nos llevan a un cuarto punto, y es el hecho de que desde antes de que se producieran las independencias, una de las cosas que más sabían los grandes ministros españoles era que el nacimiento, por así decirlo, o sea, la intervención de España a favor de la independencia de Estados Unidos iba a crear en América del Norte una potencia en expansión que tarde que temprano iba a reventar pues sus fronteras naturales, que eran las de las 13 colonias, y se iba a expandir hacia el occidente. Ministros, pues por ejemplo el ministro español, Arana, pues el conde de Arana, que posteriormente, digámoslo así, es uno de los que expulsa a los jesuitas y está detrás de las reformas borbónicas. Él crea los varios virreinatos. Dos de los virreinatos que él produce, pues que él crea, son el del Nuevo Reino de Granada y el virreinato del Río de la Plata. Sobre todo Arana y varios de los personajes españoles y criollos de la época señalan que el virreinato del Reino de la Plata, que hoy en día serían Argentina, Paraguay, el Alto Perú, pues parte de Bolivia, y lo que se considera hoy en día, pues, y lo que es toda Argentina, sería el contrapeso histórico a las 13 colonias que se estaban que estaban surgiendo en América del Norte, debido a muchas razones, especialmente porque era un lugar benigno para el asentamiento de europeos, y segundo, porque la superficie, como no era selvática, no estaba basada sobre ese clima selvático y enfermedades malsanas que pululan en toda la parte norte del continente debido al gran vacío que genera la selva del Amazonas. Toda esta zona del norte, pues digo, del sur de Sudamérica, era una especie de contraposición, o sea, debía convertirse en una contraposición futura pues, en un contrapeso futuro de carácter hispano a la fundación de las 13 colonias de origen anglosajón. Esta contraposición que existía desde entonces ha tomado formas geopolíticas diversas que el mismo general Julio Londoño Londoño analiza en su libro, y que llevan al planteamiento precisamente de que Argentina, pues debido a la extensión, a su clima, a la producción, a la forma de un materialismo, digamos, completamente basado sobre la industria, tiene un carácter imperialista que compite directamente con los Estados Unidos como pivote geográfico total, y que esta realidad se enfrenta directamente con los Estados Unidos. De ahí, por ejemplo, las diferentes rebeliones que ha protagonizado Argentina a lo largo de su historia como polo
hispanidad completamente opuesto al carácter anglosajón. Mientras que los países del norte de Sudamérica han tenido que plegarse debido a su cercanía y a las constantes invasiones norteamericanas a la zona, los argentinos no. Se encuentran mucho más seguros por su geografía y por su propia, pues, o sea, alejamiento de los pozos, pues, de los polos gringos y anglosajones en general, tanto de Gran Bretaña como Estados Unidos, a pesar de las Malvinas, y pueden concentrar pueden convertirse en una fuerza de combate en el Atlántico Sur. El general Julio Londoño Londoño incluso explica por qué esta transformación, siendo pues, o sea, toda la región del Suramérica bastante, pues un caldo de cultivo bastante fuerte para el fascismo, también lo es para el comunismo, debido a que considera pues al fascismo, pues digo, al comunismo como un doble gemelo del comunismo, solo que bajo otro rostro. En ese sentido, uno podría decir que la adopción, pues, o sea, de proyectos autoritarios, de la creación de una dictadura militar de carácter comunista que se fue instaurando durante la época de, de Perón, con sus alineamientos con la Unión Soviética y demás, y posteriormente con Cuba, como muchos de sus seguidores le propusieron y muchos de ellos incluso llevaron pues a cabo para intentar volverlo al poder desde perspectivas castristas y financiados por Cuba, nos dejan ver, digámoslo así, esta forma. Se sabe muy bien que personas como el Che Guevara estuvieron en contacto con Perón y que en gran parte fueron aliados de ellos. Por lo que el general Julio Londoño Londoño señala esta especie de criptofascismo que se esconde tras una mascarada comunista, debido a que el fascismo ha sido desprestigiado por las guerras mundiales y que el comunismo, por el contrario, tiene cierta aceptación debido a los procesos históricos e ideológicos que se han producido en el siglo XX. Como sea, estas transformaciones y estas complementariedades y diferencias que existen tanto entre el norte como entre el sur de América, pues de Sudamérica, deben convertirse para nosotros en una forma de relanzar un proyecto conjunto que lleve a una integración ya así continental que nos permita una reunificación de nuestros diversos territorios bajo la óptica de una transformación real de nuestra soberanía continental. Como sea, estas ideas que hemos ido enmarcando tienen un carácter social y político que el mismo general Julio Londoño Londoño analiza a lo largo de su libro.